Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y pasamos hasta el versículo 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, ¿por qué estamos teniendo esta lectura? Bueno, porque estamos hablando de que miramos en Romanos, la clase anterior, Romanos 5:5, que Dios derramó sobre nosotros su amor. Entonces, cuando nosotros venimos a obtener salvación por medio de Jesucristo, por la fe puesta en Cristo, pues Él derrama su amor en nosotros. Y es importante tener ese amor porque necesitamos ese amor dentro de nuestra familia o dentro de nuestro matrimonio. Porque miramos que amar no es cuando ella me ama a mí, yo le amo, cuando ella me trata a mí. Entonces hice unas preguntas, ¿verdad? Y una pregunta dije, ¿cómo era tu expectativa antes de casarte con tu esposa? ¿Cuál era tu expectativa? Bueno, yo quiero a esta mujer para ser mi esposa porque con ella me siento bien. Ella va a suplir mis necesidades. Cuando hablo con ella, yo estoy muy a gusto. El tiempo es muy feliz cuando estoy con ella. Bueno, ella va a ser quien va a limpiar la casa, va a ver por mis hijos y también ella va a hacer mi comida. Entonces estamos con esas expectativas, pero cuando nos casamos, esas expectativas muchas veces cambian, porque muchas veces decimos yo le amo a ella porque es bonita, pero recordemos que el tiempo pasa y eso se va a acabar y la pregunta va a ser, ¿vas a seguir amándole? Recordemos que un día ella va a estar enferma y no va a poder hacer los quehaceres de la casa. Entonces la pregunta va a ser, ¿le seguirás amando? O ella un día va a enfermar y quizá ya no va a hacer todo lo que tú quieres que haga. Y la pregunta será, ¿le vas a seguir amando o le vas a dejar? Entonces muchas veces este tipo de amor, pues toda la gente lo tiene. Yo te amo porque tú haces algo por mí, porque vas a hacer por mí. Pero el amor que necesitamos dentro de nuestra familia, dentro de nuestro matrimonio, es el amor que Dios nos da. Y por eso leímos Romanos 5:5. Ese amor que Dios derramó en nosotros es el mismo que nosotros tenemos que tener para nuestra pareja, ya sea para esposa su esposo o esposo para su esposa. Entonces, en la realidad, muchas veces cuando nos casamos, pues viene a ser otra. Muchos hablamos, ¿verdad? La clase pasada, de que la esposa tiene que tener la comida lista para cuando el esposo llega y todo bien. Pero también surge una pregunta, ¿y qué si cuando te casas tu esposa no sabe cocinar? Que nunca sabes, ¿verdad? No sabes que no sabe cocinar hasta que te casas con ella. Al menos que te invite a comer a su casa seguido y mires que ella está cocinando, ¿verdad? Entonces, bueno, es ahí cuando ya dices, no, ya no la quiero. No, ya cuando te casas con ella y no sabe cocinar, dices, no, ya no le quiero. Pero es interesante, es importante que tengas el amor de Cristo, porque entonces vas a tener la paciencia. Y ahí podemos buscar Primera de Pedro 4:8. Busquen Primera de Pedro 4:8. Y Primera de Pedro 4:8 dice así: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, o podemos decir de faltas, ¿no? Y recuerden que dentro del matrimonio muchas veces ofendemos
y cometemos tanta infinidad de faltas. Nadie es perfecto. Entonces recuerden que dije que muchas veces los problemas dentro del matrimonio no nacen en el matrimonio, sino que los traemos al matrimonio de acuerdo a la formación que tuvimos dentro de nuestro hogar, donde crecimos. Entonces, muchas veces tú como esposo creciste en un hogar y te formaste de una manera, y tu esposa creció en otro hogar donde se formó diferente que tú. Entonces no tienen los mismos pensamientos y muchas veces esas cosas traen conflicto. Ahora, y también usé una frase que dije: amar no es darle a la persona amor porque lo merece, sino es darle amor cuando aún no lo merece, ¿no? Y es la misma cosa que nos enseña nuestro Señor Jesús en Efesios 5:25, ¿no? Que Él se despojó de lo suyo, dejó sus derechos para amarnos, venirnos a buscar. Entonces nosotros no éramos dignos de que Él nos amara, pero Él decidió hacerlo por amor. Y de igual manera nos manda a nosotros, asimismo vosotros, maridos, pues ser con sus esposas, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar que muchas veces ese amor que Dios ha derramado sobre nosotros es el amor que necesitamos para poder sobrellevar nuestro matrimonio. ¿Cuántos de ustedes, voy a hacer una pregunta, cuántos de ustedes tuvieron un problema esta semana dentro del matrimonio? Creo que todos pudimos haber tenido un problema, ¿no? Si el niño se cayó y ya dijimos es tu culpa. Si esta mañana, ¿no? Si tienes niños pequeños, cuando tuvimos niños pequeños, así fue. Esta mañana el niño no está listo, entonces ya empezamos a exaltarnos y empezar a gritar, apúrate, que no, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando yo recuerdo estos tiempos, recuerdo que yo no hacía mucho por ayudar a mi esposa en cambiar a los niños. Yo estaba más preocupado por estar listo, pero ella está cambiando 3, 4 niños y se está arreglando y está poniendo snacks ahí en la mochila para los niños. Pero yo no estoy haciendo gran cosa, pero muchas veces no tenemos esa paciencia. Entonces necesitamos tener paciencia. ¿Y cómo tenemos esa paciencia? Bueno, cuando nosotros conocemos a Cristo, pues es uno de los frutos que vamos a mirar más en Gálatas 5:22 más adelante. Entonces, amar es dar a la persona lo que más necesita cuando menos se lo merece. Muchas veces nosotros queremos amar a una persona si lo merece, ¿no? Pero si no lo merece, no. Entonces yo pienso no es que pienso solamente, sino que lo que yo he hecho es siempre amar a mi esposa, se lo merezca o no se lo merezca, siempre fue así. Y como dije a un principio, tú quizá te casas con tu esposa y tu esposa no sabe cocinar. Voy a avergonzar un poquito a mi esposa. Mi esposa antes sí cocinaba, pero no mucho. Entonces, gracias a Dios que en mi casa, pues yo fui formado de una manera donde no importa si eres hombre o eres mujer. Mi madre nos enseñó a cocinar y hacer muchas otras cosas dentro del hogar. Poder planchar, doblar nuestra ropa, ¿no? Hacer nuestra comida, porque ella siempre fue, si te casas un día y tu esposa no sabe, tú podrás enseñarle a tu esposa. Entonces, y es algo que me ayudó mucho dentro de mi matrimonio, pues yo me formé así me formaron mis padres, así me educaron ellos. Entonces, eso me ayudó dentro de mi matrimonio, fue más fácil para mí. Y también, como dije la última vez, yo trabajé cuando fui más joven, que estaba en casa y siempre gané un dinero. Creo que di la tercera parte de lo que gané a mi mamá, porque mi padre dijo, vas a trabajar. Si ganas 500, vas a dar como 400 o 350 a la casa y lo demás te lo puedes quedar. Pensaba que no era justo, pero cuando yo me casé, fue bien fácil yo despojarme de lo mío y darlo a mi esposa porque ya me habían formado de esa manera. Parece que no entendía en ese tiempo, pero me estaban preparando para el matrimonio, aunque mis padres no me lo dijeron así. Entonces, muchas de las veces necesitamos ese amor más grande. Ahora, el amor de Dios para que muchas veces nuestra pareja mire a Cristo en nosotros. Esa es la pregunta. ¿Cuánto miró tu esposa en ti? Esta pregunta es para los varones. En esta semana,
cuando tuvieron un problema? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo Cristo reaccionaría o como cualquier persona, ¿no? Entonces, es la pregunta que tenemos que hacernos siempre, sería la meta que tenemos que tener, que mi esposa pueda mirar a Cristo en mí dentro del conflicto en el matrimonio, y también para la esposa, que mi esposo pueda mirar a Cristo en mí dentro del conflicto en el matrimonio. Entonces puede surgir una pregunta: cuando ya hay mucho conflicto, ¿en qué momento debo tirar la toalla, no? Porque si hay momentos difíciles en los que dices, no, ya renuncio, ahora sí. Bueno, la respuesta es nunca. Si tienes a Cristo en tu vida, si Dios ha derramado ese amor por medio del Espíritu Santo en ti, nunca. Porque con el amor que Cristo o Dios nos amó y mandó a Cristo a morir por nosotros, su amor no era de que siento hoy amor por ti, mañana no lo siento, ¿no? El amor nunca deja de ser, ¿no? Nunca muere, ¿no? Entonces, también es una pregunta: ¿el amor puede morir? Bueno, el amor que tú y yo sentimos normalmente cuando nos conocemos o conocemos a nuestra pareja, sí. Porque es un amor como cualquier otro, ¿no? Que sentimos, pero no es amor. Pero el amor del cual yo hablo, el amor de Dios, que proviene de Dios, ese no puede morir. Dios es amor. En pocas palabras, con eso hay mucho que hablar, pero no vamos a meter mucho en detalles. Muchas veces nosotros fallamos a Dios y confesamos nuestros pecados a Él y volvemos a fallar. Y Él no dice, no, ya fallaste una vez, ya fallaste otra, ya estoy cansado de escucharte que estás falla, ¿no? Pero Dios no es así. Dentro del matrimonio fallamos muchas veces. Yo fallo a mi esposa, creo que diario. Y no sé, ella creo no me falla tanto, pero yo soy el más fallado dentro del matrimonio. Pero la cuestión aquí es que Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo nuestro pecado. De igual manera, si Dios nos limpia de todo este mal, ¿no?, que tenemos y nos sana, si somos salvos, en pocas palabras, tenemos el Espíritu de Dios y por medio de ese Espíritu tenemos el amor de Dios, podemos tener lo que dice Gálatas 5. Entonces podemos ir a Gálatas 5:22, que son los frutos del Espíritu. Si alguien lo tiene, me gustaría que le diera lectura, Gálatas 22 al 26, por favor. Y así yo no me desvío mucho de lo que ya tengo. ¿Alguien lo tiene? Gálatas 22. Ese es el problema, ¿no? Que en el matrimonio, cuando tenemos conflictos, tratamos de irritarnos unos a otros, ¿no? Entonces tengo un problema con mi cónyuge y cuando ella está reclamando, yo ya estoy pensando qué le voy a decir para atrás, sus fallos y todo lo que hace mal. Y las esposas nos van a recordar 20 años atrás, porque ellas tienen una memoria muy extensa. Entonces, pero dicen, no se irriten unos a otros con estas cosas, más si en cambio nos dan 9 cosas, ¿no? Ahí que tenemos que tener. El fruto del Espíritu. Sería la pregunta, ¿tú tienes el Espíritu Santo? Sí. Efesios dice que cuando tú crees en la palabra de verdad, vienes a ser sellado con el Espíritu Santo si es que has creído en Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo. Y por medio de ese Espíritu Santo, que ya eres sellado, pues puedes obtener estas cosas si ejercitas, ¿no? Porque no automáticamente ya llegaron ahí. Pero sí es una de las cualidades cuando tú te das cuenta. La pregunta sería, ¿podemos nosotros detenernos en un conflicto, en una pelea dentro del matrimonio? Porque no quiero decir que los cristianos no se pelean en el matrimonio, ¿ok? Creo que sí hay conflictos, porque si no, no estuviera escrito esto aquí. Sí hay problemas, pero podemos frenarnos. Sí, depende cuánto tiempo tú pasas con Dios. Ese es el problema, que muchos de nosotros no estamos pasando tiempo en la Escritura, tiempo a solas con Dios,
entonces no podemos tener la herramienta para reaccionar en un conflicto. ¿No? Proverbios 15, versículo 1, y todo Proverbios, hay muchos ahí, que dice que muchas veces la respuesta blanda, ¿verdad? Apacigua. Ahí, ¿no? Si alguien está gritando y tú simplemente escuchas, no contestas mal, no le echas más leña al fuego, no pasa nada. Pero si tú echas más leña al fuego, la casa se quema, ¿verdad? En pocas palabras. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Esto vamos un poco rápido para poder terminar. Si hay un poco más de extra tiempo, podemos regresar a algunas cosas ahí. Entonces, muchas veces nosotros, ¿sabe qué? No tenemos que culpar a nuestra pareja, porque muchas veces nosotros culpamos y decimos, tú tienes la culpa. No, es que tú. No, pero si tú no hubieses hecho eso, no es, pero si tú hayas hecho lo otro, ¿verdad? Entonces, tratamos de buscar culpables muchas veces y eso no nos lleva a ningún resultado, sino todo lo contrario, lo hace más peor cada vez. Entonces, pero qué interesante es que nosotros podemos tener el carácter de acuerdo al Espíritu Santo. Y que dice ahí que podemos tener paciencia. Y una de las cosas que tenemos que tener es paciencia muchas veces el uno con el otro, ¿no? Y yo muchas veces digo, a mí me gustaría que un hermano mucho mayor nos enseñara todas esas clases, porque yo estoy convencido que ellos han pasado por tantos problemas y tienen mucha paciencia. Pero también estoy convencido que necesitamos la palabra de Dios que nos instruye. Entonces, tenés que tener paciencia dentro del matrimonio, amor, ¿no? Y a veces gozo, un poco de gozo, aún en los conflictos. Y mirar el lado positivo de cada problema, ¿no? No mirar lo más negativo. Entonces, uno de los conflictos que vamos a estar mirando en la próxima clase es el dinero. Y eso es uno de los conflictos que trae grandes problemas en el matrimonio. Efesios 4:26. Si quieren ir ahí, pueden ir. Si no, yo voy a dar lectura aquí. Dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Un nuevo hombre. Ahora, cuando hablamos de un nuevo hombre, estamos hablando de alguien que ha creído en Jesucristo, que ha puesto su fe en Jesucristo, ha sido salvo, y por medio de Dios entonces puede hacer las cosas más correctamente. Entonces dice, vestíos del nuevo hombre. ¿Cómo nos vamos a vestir? Bueno, con la palabra de Dios, ¿no? Efesios nos enseña las herramientas, la armadura, habla de la armadura más adelante. Y el versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Génesis capítulo 2 nos enseña que el hombre se casa y viene a ser una sola carne con su esposa. Entonces, aquí dice, somos miembros los unos de los otros, aunque está hablando más de la iglesia aquí, pero lo podemos tomar un poco acerca del matrimonio. Si vienes a hacer lo que a ella le duele, debería a mí dolerme. Pero muchas veces pasa que lo que a ella le duele, a mí me da gusto y gozo. No debería ser así, porque entonces no estamos haciendo las cosas correctamente. No es como Dios lo quiere, pero muchas veces parece ser así. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Creo que es correcto enojarse muchas veces, pero sin pecar. Ahora, la pregunta es, ¿te puedes enojar sin pecar? Podríamos decir, es difícil no enojarme sin pecar, porque cuando me enojo, saco por ahí algunas palabras que no tengo que sacar, ¿no? Entonces, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muchos de nosotros como varones, cuando tenemos problemas en nuestro hogar, lo que hacemos, nos enojamos. Y si tienes muchos cuartos en la casa, tú te vas a otro cuarto y ella se queda en otro cuarto. Ese es un error muy grande, ¿eh? Creo que deberíamos arreglar el problema antes de que lleguemos a dormir.
¿no? Digo esto porque no sabemos qué va a pasar en esa noche. Puede ser que tu esposa muere en esa noche, ¿no? O tu esposo, ¿no? Pues, un paro cardíaco, yo no sé qué puede pasar. Entonces, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, hay que arreglar ese problema. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Ahora, creo que aquí puedo introducir a los hijos. Más adelante lo voy a tomar. Dice el versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lo que he repetido muchas veces. Tenemos que saber lo que hemos obtenido a través de Jesucristo, no solo el perdón, pero de igual manera como Cristo nos perdonó, de igual manera nos manda a nosotros, en especial a los esposos, a perdonar las faltas de nuestros esposos. Pero yo creo que más las esposas porque nosotros somos más fallados. Entonces, creo que las esposas pues tienen que perdonarnos también así, ambos, ¿verdad? Tener el mismo sentir, ambos perdonarnos. Así como Cristo nos ha perdonado, hacernos la pregunta, ¿qué Dios me perdonó? ¿Cuántas faltas Dios me perdonó? ¿Cómo no puedo yo arreglar este problema con mi esposa o esposa con mi esposo? Tenemos un conflicto en el hogar y cómo podemos reconectar otra vez, ¿no? Entonces, primeramente tenemos que saber que le ofendimos, porque ese es el problema. Muchas veces no queremos aceptar que nosotros fuimos los que ofendimos. No solo que ofendimos a nuestra pareja o a nuestra esposa o esposa a su esposo, sino que ofendimos a Dios. Entonces tienes que entender que primero ofendes a Dios y también ofendiste a tu pareja. Entonces son tres cosas que vamos a mirar. Y tenemos que pedir perdón a la persona ofendida. Entonces, si miramos que ya ofendimos a Dios, venir y pedir perdón a Dios primero y venir y que Dios nos dé la sabiduría para poder hablar con nuestra esposa ofendida, ¿no? A la que ofendimos. Entonces, son dos cosas ahí. 3. Y hacer participantes, escuchen bien, hacer participantes a nuestros hijos si estaban presentes en el pleito. ¿Ok? Porque ese es un gran problema. Mire, en mi hogar, cuando yo estaba siendo formado, muchas veces mis padres pelearon. Y yo miré todo eso y un pleito grande. Y de repente al tercer día ya están abrazados, dándose un beso y todo. Pero yo estaba amargado. Yo tenía como algo dentro de mí que estaba amargándome porque dije, no, ¿cómo puede ser eso? Se pelean un día y al otro día ya están abrazándose y besándose. No, pero dentro de mí, hermanos, de verdad, honestamente se los digo, había algo dentro de mi corazón, así como una amargura. Entonces, es por eso que yo escribo esto. Tenemos que hacer participantes a nuestros hijos cuando nosotros peleamos en la casa, porque entonces vamos a crear algo ahí, una amargura en sus corazones. Tenemos que aprender a hablar, ¿no? Como dice ahí versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, que son nuestros hijos. Dentro del matrimonio, dentro del hogar están nuestros hijos. Y cuando nosotros fallemos a nuestra esposa o esposa al esposo, sí hablar primeramente, pero después, yo muchas veces, algunas veces, no muchas porque no se da muy seguido, pero algunas veces, creo 1 o 2 veces, sí he tenido que sentarnos a la mesa y decir, aunque ni a mis hijos no les he ofendido, parece ser, pero sí he dicho, he ofendido a todos. Porque quiero que ellos participen de cuando yo pido perdón o una disculpa. Quizá a ellos no les importe, pero a mí me importaba mucho cuando yo miré a mis padres así. Entonces,
tenemos que hacer participantes a nuestros hijos para que ellos también participen en el perdón y podamos formar a nuestros hijos para un mejor hogar en el futuro cuando ellos se casen. Entonces, tenemos que aprender a hablar con la razón y no con la emoción. Porque cuando nosotros estamos exaltados ahí, es cuando más gritamos y no estamos razonando correctamente, no estamos pensando. Por eso es que la palabra de Dios, uno de las cualidades del Espíritu Santo, es un fruto de ellos, es paciencia, ¿verdad? Benignidad, para que nosotros podamos razonar antes de hablar, ¿no? Por eso dice, ninguna palabra corrompida sale de vuestra boca. Bueno, ¿cómo puede eso ser? Pues tenemos que pensar, detenernos, como hay un comercial por ahí, ¿no? Cuenta hasta 10, nosotros tenemos que contar hasta 100. ¿No? En México salió un comercial así. Antes de reaccionar, cuenta hasta 10, ¿no? Pero entonces muchas veces, porque cuando nosotros reaccionamos con la emoción es cuando ofendemos a la persona. Nosotros muchas veces ofendemos y después de ofender queremos que nos perdonen. Después de ofender, ¿no? Queremos, ¿por qué estás enojada? Muchas veces usamos esa expresión. Ya ofendimos y ahí vamos con la esposa y como que nada pasó para nosotros, pero no sabemos el daño que causamos dentro de nuestra esposa muchas veces. Entonces tenemos que aprender muchas veces a frenar nuestra lengua, ¿no? A frenar nuestra lengua, ¿no? Santiago nos habla de eso, ¿no? Entonces, ya miramos eso en unas clases pasadas, entonces, pues, frenar nuestra lengua. Muchas veces, incluso cuando arreglamos los problemas, a mí me ha pasado, no sé si a usted, quizá yo porque soy más pecador, pero a mí me ha pasado que muchas veces, incluso en la oración, estoy ofendiendo a mi esposa. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, es que mira, venimos, arreglamos el problema y luego estoy orando de esta manera. No sé si ustedes lo hacen, a lo mejor les ha pasado, a mí me ha pasado, me pasó muchas veces. Padre, te doy gracias porque nos ayudaste a resolver este problema. Te pido que ayudes a mi esposa porque es muy impaciente. Tú sabes que no hace esto correctamente, pero ayúdale, dale la habilidad. Y nosotros estamos orando a Dios, pero ofendiendo. ¿Sí me entienden? Bueno, a mí me pasó. No sé si a algunos de ustedes les haya pasado. Le digo yo porque a lo mejor soy más pecador que cualquiera de ustedes. Y no estoy caminando tan cerca de Dios o no estaba caminando tanto cerca de Dios. Entonces, aún muchas veces tenemos que cuidar de la manera que oramos, porque muchas veces oramos así. La esposa también, Señor, ayuda a este pecador que grandísimo, que tiene razón, pero es verdad, muchas veces en la oración estamos ofendiendo a nuestra pareja. Es que a mí me pasó, yo soy transparente contigo, así me pasó a mí. Pero es importante tener en mente que tu esposa es una hija de Dios, que tu esposo es un hijo de Dios, y no creo que te atrevas a ofender o a maltratar a una hija o un hijo de Dios. Entonces, ten en mente siempre esa idea. Esposa, tu esposo es un hijo de Dios, del Dios Todopoderoso, y cuando vayas a ofenderle, piensa, ¿me atrevo a ofenderle? Hay mucho que entra ahí. Como nosotros somos hechos a la imagen de Dios, ¿verdad? La semejanza de la imagen de Dios. Entonces estamos ofendiendo todo eso. Hay muchas cosas ahí. Pero rápidamente también podemos decir, no solo es hija o hijo de Dios, sino como la hermana acaba de mencionar, tenemos el Espíritu Santo que debería frenarnos, ¿verdad? Un poco. Pero muchas veces necesitamos esta ayuda de pensar, es el hijo, es la hija de Dios, entonces no podría, y eso me puede ayudar a frenar un poco lo que voy a hablar. Entonces tenemos que aprender a perdonar también, porque sabe que hay muchas personas que no pueden olvidar y perdonar. Cristianos, O sea, yo me he mirado en ese dilema de muchas veces estar con personas que dicen,
yo no puedo perdonar. No, yo no podría perdonarle porque él ha hecho tantas cosas. Pero entonces, así como Efesios 5:25, así como Cristo nos ha perdonado y nos ha amado tanto, de igual manera nos manda a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Ahora, es cierto, al final repetiré esta frase, pero es difícil dar algo que no hemos obtenido. ¿Ok? Y yo dije un día, tú heredas 100 vacas y lo único que tienes para dar son 100 vacas. Y tú el amor de Dios ha sido derramado, el amor de Dios, si tienes el Espíritu Santo, ha sido derramado por medio del Espíritu Santo en cada cristiano, y lo que tienes dentro del hogar, pues es ese amor de Dios para dar. Pero no podemos usar la frase de que no podría perdonarle lo que él hizo. Porque es difícil dar algo que no has recibido, ¿no? Entonces, para poder perdonar, bueno, tengo 4 cosas aquí, bien rápido. Para poder perdonar, yo debo ser perdonado por Dios. Entonces, si eres cristiano, se te va a hacer fácil perdonar las faltas de dentro de tu matrimonio, ya sea de tu esposo, esposa de tu esposo o esposo de tu esposa. Yo voy a poder perdonar también. Y soy capaz de pedir perdón. Porque muchos de nosotros no somos capaces, en especial el varón, ¿no? Porque hemos dicho que hemos sido formados como latinos muchas veces dentro de un matrimonio o un hogar muy machista. Y ese es un problema, porque ese machismo traemos a nuestro hogar, ¿no? El que yo fui así, el que mi padre fue así, y parece que no, pero esa formación afecta a nuestro matrimonio en día. Entonces, hemos sido creados en un sistema muy machista, y ese mismo sistema queremos traer al matrimonio. Por eso dije que los problemas muchas veces o los conflictos no nacen en el matrimonio, sino que los traemos de nuestra formación antes o pasada dentro de nuestro matrimonio. Y también saber y aprender a perdonarme a mí mismo, porque muchas veces no podemos ni perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, si no puedes perdonarte a ti mismo, ¿cómo puedes perdonar al que está a tu lado? Entonces, todos podemos regresar hoy en día a casa, ¿no? Es algo pasamos muy rápido por muchas cosas, pero todos podemos regresar hoy a casa y, como decir, empezar de nuevo, ¿no? Y como te dije, es difícil dar algo que no tienes o que no has recibido. Deberías preguntarte, ¿cuánto he recibido de parte de Dios y cuánto estoy dispuesto a dar? Porque también surge la pregunta, quizá eres como esas personas cuando nos dan, ¿no? $100, me dan $100. ¿Cuánto puedes dar? No, es que los 100 son míos, yo no puedo darte nada, es mío. Bueno, Dios nos ayuda y nos dice, da. Pero aquí no nos pide dinero, aquí nos pide que demos del amor que Él ha derramado sobre nosotros. Entonces, regresa, piensa, ¿qué es lo que Cristo o Dios ha hecho por mí? Que yo puedo aplicar todo lo que Él ha hecho por mí dentro de mi matrimonio, dentro de mi hogar, para que funcione, no para decir a los demás que yo soy mejor, porque lo que dije la última vez, muestra a Cristo dentro de tu hogar, dentro del matrimonio, no fuera de él, porque es muy fácil mostrar a Cristo fuera de casa, mostrarle a ustedes que Cristo vive en mí, pero muchas veces es difícil mostrar que Cristo vive en mí, a mi esposa y a mis hijos, con mis reacciones en casa. Entonces, usé una expresión que fue un poco fuerte y dije, no me importa si los demás no ven a Cristo en mí, pero es más importante que mi familia mire a Cristo en mí. Y dije, no lo tomen de una manera mal, pero es que así debería ser. La mayoría del cristianismo está preocupado por mostrar a Cristo fuera de casa.
y dentro de casa no le importa. Pero recuerden, nuestros hijos se van a casar un día y yo quiero que ellos sigan no mi ejemplo, sino que sean mejores y sigan el ejemplo que Dios quiere. Yo trato de que sean lo mejor formados, pero yo sé que Dios puede hacerlo mucho mejor y Él nos ayuda, y todo lo que Él hace por nuestros hijos es por la gracia de Dios. Todo lo que sean nuestros hijos no es porque soy bueno, hago bien, sino todo eso es la gracia de Dios, algo que no merezco, pero es la formación, ¿no?, de la palabra de Dios en mis hijos. Entonces, pensemos en una cosa. ¿Qué es lo que quiero para mis hijos? Es lo que tú tienes que vivir hoy en tu hogar, en tu matrimonio. Entonces, da algo de lo que Cristo, de lo que Dios te ha dado. ¿Y qué nos ha dado? Es ese amor tan grande. No entendemos cómo, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores, cuando no tenía nada bueno dentro de mí. Él vino y murió en la cruz por mí. Pues de esa manera, sacrifícate por tu esposa, sacrifícate por tus hijos. Si puedo decir, crucifica el yo, a ti mismo. Como Cristo se despojó, despójate muchas veces de tu derecho. Es que este es mi derecho. No. Entonces, pensar lo que es más correcto de hacer. ¿Qué hizo Cristo? Vino y nos buscó, porque Dios nos amó en gran manera. De tal manera amó Dios al mundo. De esa manera quiere que Dios, que tú ames, se amen unos a otros, como esposa a tu esposo y esposo a tu esposa. Y de esa manera, dentro del hogar, haga esta armonía, ese amor de parte de Dios, para que nosotros podamos crecer unos hijos mejores cada día. Entonces, hermanos, yo les dejo con esto. Ama a la persona, aunque no lo merezca. Y eso va a cambiar el corazón. Cuando haya un problema, gritería, la blanda respuesta, ¿verdad? Si tienes los dones del Espíritu Santo, y si no los tienes, pide a Dios. Dice, porque nosotros siendo padres malos sabemos dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo si le pedimos, o los dones del Espíritu Santo. Así que les dejo con esto. No importa lo que ya hayas pasado y hayas hecho. Empieza mañana. No, empieza ahorita. Y empieza a amar a tu esposa, porque no sabemos cuánto tiempo Dios nos los permite, ¿verdad? A mi esposa o a mi esposo. Esposa, no sabes cuánto tiempo tienes a tu esposo. Y ámale como que es el último día que vives con esa persona. Así que pide a Dios ese amor. Si no hay bastante amor, y decide amar a la persona tal y como es, así como Cristo nos amó a nosotros. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma.
Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.